La Conferencia Episcopal Alemana publicó recientemente sus estadísticas del 2021, que revelan que el año pasado abandonaron la Iglesia casi 360.000 personas, superando la cifra de 2020, de más de 221.000 personas. Al presentar las cifras, el presidente del episcopado alemán, Monseñor George Batzing, dijo que estaba profundamente conmocionado por la cifra, pero añadió que estaba seguro de que están dando pasos importantes en la dirección correcta con el camino sinodal como impulso para la reforma y renovación interna. La jurisdicción donde se registró un mayor abandono de la Iglesia es la Arquidiócesis de Berlín, con 2,8%, siendo el promedio nacional de 1,7%. Asimismo, como se recuerda, en marzo de 2021 fue publicado el informe de la Arquidiócesis de Colonia sobre abusos sexuales. En esta arquidiócesis, el porcentaje de católicos que dejó la Iglesia es del 2,3%, tan alta como la arquidiócesis de Múnich y Freising, donde recién este año se presentó un informe pericial sobre los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. En el caso de la diócesis de Limburg, sigue siendo un misterio por qué tiene una tasa similarmente alta del 2,1%. Tampoco se explica por qué la diócesis de Ratisbona, Essen y Eichstätt se mantienen por debajo de la media. Las estadísticas de 2021 también indican que se ha registrado un nuevo mínimo en la asistencia a misa con 4,3%, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus. Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta el para cuándo se recuperará la participación en la misa. ...4 de septiembre... ¿Sabías que para ser excomulgado de la Iglesia es una pena canónica que se impone a un fiel cristiano por la comisión de ciertos delitos graves, como son entre otros la apostasía, que es rechazar totalmente la fe cristiana? El apóstata queda fuera de la comunión de la Iglesia, pero también la profanación de especies consagradas, atentar contra el Papa, consagrar a un obispo sin mandato de la Santa Sede, violar el sigilo sacramental o practicar el aborto. La Iglesia Católica Romana es la institución religiosa con más poder en el mundo entero, ya que ésta se ha apropiado de tener la verdad absoluta y le ha quitado la autoridad a las Escrituras, poniendo sus tradiciones por encima de ella. Aún así, Dios ha levantado a través de la historia a muchos cristianos en contra de esta institución que ha hecho mucho daño y aún ha matado a muchos cristianos en nombre de Dios. Lastimosamente, esta organización enseña que fuera de ella no hay salvación. El Papa Pío IX comentó: "Fuera de la Iglesia Católica no hay verdadera fe ni salvación eterna, porque no podemos tener a Dios como Padre si no tenemos a la Iglesia como Madre, y erróneamente uno puede engañarse a sí mismo de que es parte de la Iglesia cuando está separado de la cátedra de Pedro". Nosotros, desde fieles a Jesucristo, creemos que la Biblia es la máxima autoridad de un cristiano y su doctrina debe estar fundamentada en ella y no en los hombres, y es por eso que creemos que solo Cristo salva y que solo debemos obediencia absoluta a la palabra de Dios. En este video vamos a presentar 3 testimonios de ex sacerdotes que abandonaron esta institución porque conocieron la verdad de las Escrituras. Cabe destacar que todos ellos ya partieron con el Señor, pero sus testimonios son bastante impactantes. Número 1. Henry Gregory Adams fue un ex sacerdote muy conocido, ya que era el director de la misión evangélica en Oshawa, Canadá. Este comentó lo siguiente: entre los estudios para el sacerdocio teníamos 3 libros de texto sobre la Biblia, pero no la Biblia misma. Después de años de estudios y trabajo manual en el monasterio, fui ordenado sacerdote. Serví en 5 parroquias en la región de Lamont, Alberta. Oficiaba misa todos los días, escuchaba las confesiones, recitaba el rosario a María, hacía devoción a muchos santos, recitaba el breviario de oraciones cada día, y como monje, realizaba mis penitencias con más fervor que nunca. Pero nada de eso satisfacía mi alma cansada. Mi alma se encaminaba a un desasosiego más profundo que cuando era un muchacho. Pero Cristo fue fiel en su cuidado de mí. Después de ser ordenado sacerdote me familiaricé con la versión católica de la Biblia y en ella encontré versículos asombrosos que contradecían mis propias creencias y prácticas. El libro de Dios decía una cosa, mi iglesia otra.
¿Quién tenía razón? ¿La Iglesia romana o Dios? Finalmente creí en la palabra de Dios. Número 2. Bartolomé Breguer es un ex sacerdote católico romano, fue el director y fundador de la Misión Internacional para Católicos. En su viaje después de abandonar la fe católica dijo lo siguiente: la decisión de dejar el sacerdocio no fue nada fácil. La afirmación de Roma de que no hay motivos objetivos para dejar la única iglesia verdadera era algo para considerar cuidadosamente. Los católicos tradicionalistas me calificarían de sacerdote Judas, digno de ser condenado, excomulgado y evitado. Sí, había muchas dificultades implicadas en dejar la seguridad del redil católico romano, pero he descubierto que Jesús nunca falla. Feliz el día cuando todos los que pronuncien el nombre de Jesucristo comprendan que la Biblia es la única fuente de autoridad que no cambia. Tal vez la razón por la que muchos consideran la Biblia como insuficiente es que no la han estudiado a fondo. Mis apuntes de los 13 años de enseñanza formal en la Orden de los Carmelitas Descalzos muestran que solamente tuve 12 horas semestrales de Biblia. Esto ya es una evidencia de que las Escrituras no son la base de la enseñanza católica romana. Comprendí finalmente que yo había estado confiando en mi propia justicia y esfuerzos religiosos y no en el completo y suficiente sacrificio de Cristo Jesús. Número 3. Hugh Farrell es un ex sacerdote católico romano. Entró a la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo, comúnmente llamada Padres de las Carmelitas Descalzas. Fue ordenado sacerdote. Dejó la Iglesia romana por muchas razones. Él comentó: la mayoría no se preocupa por la lectura de las Escrituras. Muchos temen interpretar la palabra de Dios en forma contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Roma. En mi caso particular, cuando muchos años después dejé el monasterio, todavía tenía los 3 libros mencionados. Las glorias de María ya no tenía tapas, se habían gastado. La cubierta de La imitación de Cristo colgaba de algunos hilos. Sin embargo, el Nuevo Testamento todavía estaba nuevo. Lo había leído solamente cuando quería comparar una traducción del latín con el inglés. Cada vez que escuchábamos algún pasaje que parecía estar en conflicto con la enseñanza de la Iglesia de Roma, decidíamos que no lo estábamos interpretando correctamente, o llegábamos a la conclusión de que no contábamos con suficiente conocimiento de las Escrituras como para interpretar el pasaje, justificados, pues, por la fe. Romanos 5:1, lo entendíamos como si dijera, justificados, pues, por la fe en la Iglesia Católica Romana. Cuando surge alguna duda en relación con alguna importante doctrina enseñada por la Iglesia de Roma, debe ser rechazada, porque mantener una duda así, voluntariamente, es señal de que Dios puede estar quitándole a uno la vocación sacerdotal y poniendo en peligro su salvación eterna. El programa diario de vida del sacerdocio está tan bien pensado por la Iglesia de Roma que gradualmente destruye la propia personalidad y uno es moldeado según un patrón diseñado por la Iglesia de Roma para adecuarse a su propósito, la completa renuncia a uno mismo. A pesar de la gran estima en que el laicado de la Iglesia romana tiene al sacerdote, las autoridades eclesiásticas lo consideran meramente un número en su plan para la conquista del mundo por la Iglesia Católica Romana. En consecuencia, si el sacerdote ha de servir a su propósito, debe recibir un lavado cerebral a fondo. Estos testimonios nos dejan muy claro que la Biblia es la palabra de Dios infalible e inerrante y puede sacar a las personas del oscurantismo a la luz de Cristo. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. When you tore the Pope's picture up on Saturday Night Live, whose picture were you tearing up? Interestingly, what people don't know is that, first of all, we in Ireland knew 10 years before you all did about child abuse within the Catholic Church. We had evidence. The photo itself had been on my mother's bedroom wall all my life. I was genuinely very angry with what the church were doing. By ripping that picture, you know, I risked my career, everything. I could be a billionaire now if I wanted. Did you know you were going to do it when you went on? Mm-hmm. So I had planned it for a couple of weeks. At the very end, I pulled out the picture of the Pope and teared up. Silence. Threw it at the camera. Silence. Everywhere. It was fantastic. So what happened afterwards?
My manager vanished for about 3 days. He went to his hotel, just unplugged the phone. About 10 years after that I don't remember, because that's when it became acceptable and it became the norm that I was treated by everyone I knew, from family to everyone, like I was an absolutely insane, crazy person. Unas 3.000 personas firmaron una apostasía colectiva presentada el viernes ante la Conferencia Episcopal Argentina y reclamaron la separación total de la Iglesia Católica y el Estado. Nuestro Estado en enunciación es laico y sin embargo en lo fáctico no es así. La libertad religiosa en la Argentina está absolutamente garantizada, no hay nada más que legislar en ese sentido, pero la igualdad es una tarea que tenemos todavía pendiente por lograr. No es la primera vez que la coalición argentina por un Estado laico lanza una campaña para promover que los bautizados abandonen la Iglesia Católica, pero esta vez sumó la indignación de muchas argentinas por el fracaso en el Senado de la despenalización del aborto. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de junio tras un histórico debate, pero en la Cámara Alta la Iglesia Católica hizo pesar su influencia. Yo lo quería hacer hace muchos años, de muy chica, y ahora por todo el movimiento social que hay me pareció una buena oportunidad para hacerlo, que tenía toda la contención. El movimiento por el Estado laico existe desde hace mucho, pero este reciente impulso a la apostasía llama la atención en el país de origen del Papa Francisco, en el que el 75% de la población de 41 millones se declara católica. Últimas noticias del padre Adam Cotas. Conflicto, denuncias y futuro religioso. Reconocido por su estilo único y su capacidad para conectar con las personas a través del humor y mensajes cercanos, que lo convirtieron en una figura popular en redes sociales. Sin embargo, este impacto no fue suficiente para evitar el conflicto con la Iglesia Católica, que culminó con su expulsión del sacerdocio por decisión del Papa Francisco. Cotas no se quedó en silencio. Declaró con firmeza que su vocación no proviene de instituciones humanas, sino de Dios, y aseguró que ni siquiera el Papa puede quitarle el sacerdocio que le fue otorgado por Cristo. Tras meses de tensión con la arquidiócesis de Las Vegas, Cotas denunció haber sido presionado para guardar silencio. Según él, estas medidas buscaban apartarlo de su comunidad en redes sociales, a la que considera su mayor soporte emocional. Actualmente Adam Cotas continúa predicando fuera de la Iglesia Católica, manteniendo su estilo y su conexión con quienes lo siguen, a pesar de las controversias y los cambios en su ministerio. Creo en la Virgen de Guadalupe. Para mí es una pinche figura de yeso hecha para quitarle el dinero a los mexicanos de bajos recursos. Si hace milagros, ¿por qué no salvó a mi madrecita, Alejandra Guzmán vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música ni por su vida amorosa, sino por lanzar una provocadora crítica que ha encendido la furia de creyentes en todo el país. La cantante, sin filtro y visiblemente molesta, arremetió contra la Virgen de Guadalupe, símbolo sagrado para millones de mexicanos. En una entrevista que ya circula como pólvora, la llamada reina del rock lanzó una frase que ha desatado controversia: ya no creo en ella. Para mí, no es más que una estatua de yeso inventada para sacarle dinero a los pobres e ignorantes. La declaración cayó como bomba, especialmente porque Alejandra no se detuvo ahí. Cuestionó abiertamente la fe del pueblo. La gente cree que esas figuras hacen milagros, pero si eso fuera cierto, ¿por qué no salvó a mi madre cuando más la necesitaba?, dijo con evidente dolor, haciendo referencia a la reciente pérdida de Silvia Pinal, ícono del cine mexicano. Guzmán contó que durante años rezó con devoción, con la esperanza de un milagro que nunca llegó. Le recé hasta quedarme sin voz. No pasó nada. Ahí me di cuenta de que estaba poniendo mi fe en algo sin sentido. La verdad es que solo debemos adorar a Dios, no a figuras fabricadas por humanos que se convierten en negocio y manipulación. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos.
me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Y vemos a Madonna haciéndose pasar por Jesús con 12 discípulas. Y va muy acorde con esta ola feminista que estamos viviendo en estos tiempos. Madonna y sus discípulas están haciendo cosas pervertidas, cosas lésbicas sobre el vino y la comida, pisoteando el vino, que simbólicamente significa perversión sobre el sacrificio de Jesús. Están pisoteando el pacto y la gracia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Oye, nada de esto son coincidencias, mis hermanos. Ellos saben lo que están haciendo. Estas son inspiraciones artísticas directamente del infierno. Que Dios tenga misericordia. Pero regresemos al grano. Quiero que veamos. Famosos que cresceram na igreja católica, mas depois mudou de religião. A cantora Gretchen, hoje em dia segue a religião evangélica. A cantora Anitta, hoje em dia segue a religião do candomblé. O cantor Caetano Veloso, hoje em dia se tornou mais ligado à filosofia e espiritualidade livre. A atriz Bruna Marquezine, hoje em dia é cristã e já disse que não frequenta mais igrejas. A atriz Bela Campos, hoje em dia não segue nenhuma religião específica. A cantora Ivete Sangalo, hoje em dia, ela não tem uma crença religiosa definida e acredita mais em energia e conexão. A apresentadora Xuxa, hoje em dia se aproximam de crenças espiritualistas como espiritismo y esoterismo. Famosos que no creen en Dios, y el último te dejará muy triste. Primero tenemos a Daniel Radcliffe, el actor británico que creció en el cine como Harry Potter. Fue criado en una familia de judíos y cristianos. Él dice que respeta a los religiosos, pero es ateo, y se siente bien así. Morgan Freeman. El actor estadounidense es un firme defensor de la ciencia y dice que no acepta el concepto religioso de paraíso después de la muerte. Afirma que comenzó a tener esta idea sobre Dios a los 13 años. Curiosamente, Morgan Freeman interpretó a Dios en la película Todopoderoso en 2003, junto a Jim Carrey. Brad Pitt, el actor y productor estadounidense, ha dicho que le gusta leer sobre Dios, pero considera que todas las historias religiosas son leyendas. Declaró que no cree en Dios y desaprueba la participación de la religión en la política. E se eu te dissesse que alguns papas foram mais parecidos com demônios do que com santos? Sim, existiram papas que usaram a fé para espalhar corrupção, terror e morte. E a história deles é escondida até hoje. Alexandre VI, o Papa Borgia, transformou o Vaticano em um antro de crimes, assassinatos, incesto, orgias e venda de cargos eclesiásticos para os mais ricos. Ele envenenava inimigos nas festas que promovia dentro da própria igreja. Urbano VI foi além. Quando cardeais tentaram contestar seu governo tirânico, ele mandou torturá-los de forma sádica, arrancando olhos, cortando línguas e matando-os lentamente em cenas dignas de filmes de horror. João XII simplesmente destruiu o respeito pela igreja. Estuprava peregrinas dentro do Vaticano. Matou um padre durante uma partida de dados e foi encontrado morto na cama de uma mulher casada. Estevão VI atingiu um nível de loucura que parece impossível. Ele desenterrou o cadáver do Papa Formoso, vestiu o corpo em trajes papais, colocou-o num trono e o julgou publicamente antes de mandar mutilá-lo e jogar o que restou no rio. E o Papa Leão X? Ele tratava o cargo como um negócio milionário, vendia o perdão de pecados para financiar festas, palácios e obras de luxo, enquanto o povo morria de fome. Foi ele quem detonou a revolta que explodiu na Reforma Protestante.
Esses homens, cobertos de ouro e púrpura, usaram a fé como arma para controlar, mutilar e enriquecer às custas da ignorância popular. E o mais sinistro, até hoje, grande parte dessa história é apagada ou maquiada para manter a ilusão de santidade. Ainda acha que toda autoridade religiosa merece confiança cega? Curte, comenta o que você pensa sobre isso e compartilha essa verdade escondida com o maior número de pessoas possível. Atores que não acreditam em Deus e vão te surpreender. Camila Pitanga não tem religião e já afirmou que enxerga Deus como uma ficção criada pelo homem. Antônio Fagundes não acredita na existência de um Deus e afirma que acha bem difícil de acreditar. Vera Holt já quis ser freira, mas hoje não acredita nesse tipo de Deus que é apresentado pelas religiões. Lima Duarte revelou ser ateu em 2009, afirmando que não precisa ficar amando Deus pelo avesso. Andréa Beltrão se define como ateia e revela que a falta de crença em Deus é algo compartilhado por toda a sua família. Danton Mello se declarou ateu em 2010 e lembrou que não precisa de religião nenhuma para praticar o bem. Aline Moraes acredita que é seu próprio Deus e tem fé em si mesma, afirmando que é escrava da sua própria criação. Fábio Porchat é ateu e defende que a ciência explica o mundo, enquanto muitos atribuem o desconhecido a Deus. Malu Mader não acredita na ideia de um criador responsável por tudo e que esteja constantemente nos observando. E você aí, qual é a tua religião? Comente. O protestantismo nasceu de um ato de revolta. Martinho Lutero não foi um reformador movido por humildade e obediência a Deus, mas sim por soberba e rebeldia. Ele não aceitou a autoridade da igreja fundada por Cristo, não quis se submeter à tradição apostólica e, tomado por orgulho, decidiu que sua interpretação da Bíblia era superior à de 2000 anos de magistério. Antes de sua ruptura com Roma, Lutero era um monge agostiniano que lutava contra seus próprios pecados. Mas em vez de buscar a conversão e a humildade, ele criou uma teologia que justificava seus erros, eliminando a necessidade de obras e sacramentos. O conceito de sola fide, salvação pela fé apenas, foi uma fuga da responsabilidade. Ele não queria um Deus que exigisse santidade, mas um Deus que aceitasse seus pecados sem exigir reparação. A soberba de Lutero ficou evidente quando ele rejeitou a autoridade do Papa e dos concílios, afirmando que cada pessoa poderia interpretar a Bíblia por conta própria, sem necessidade da Igreja. Mas a Bíblia não caiu do céu encadernada. Foi a Igreja Católica que a preservou e canonizou. Separar a Bíblia da Igreja é como separar Cristo de seu corpo. Além disso, Lutero foi além da divergência teológica. Ele incitou príncipes alemães a se revoltarem contra Roma, destruindo igrejas, promovendo perseguições e dividindo a cristandade. Seu movimento, longe de ser um retorno ao Evangelho, fragmentou a fé cristã em milhares de seitas conflitantes, cada uma com uma interpretação diferente. A raiz do protestantismo não foi um desejo sincero de santidade, mas o orgulho de um homem que se colocou acima da Igreja de Cristo. O resultado? O relativismo doutrinário, a negação dos sacramentos e a destruição da unidade cristã. Se você defende a verdadeira igreja fundada por Cristo, curta, compartilhe e proclame a verdade. A soberba divide, mas a humildade conduz à salvação. Eu não sou espírita, eu sou católica, apostólica, evangélica. O que é meu? Agora eu te dei um nó. Eu sou protestante. Tá, o protestante é aquele que saiu da igreja católica. É o protestante criado por Lutero, Martinho Lutero. O protestantismo aconteceu com um frei, com um padre que discordou das indulgências e saiu da igreja católica e formou uma nova igreja. Eu faço parte desses católicos apostólicos evangélicos. Não são romanos, tá? Ok? Você acredita em santo ou não? Não, não. Eu acredito que tem histórias sobre eles, foram crentes muito interessantes, mas eu não oro para os santos. Entendi. Nem tenho imagens na minha casa. Ok, entendi. Então, os evangélicos não acreditam na adoração a imagens, nem na prerrogativa de se orar para os santos, para que eles façam alguma coisa por si mesmo. Mas, enfim, isso é o que é o crente. Você não pode esperar outra coisa de um crente. Eu acredito que Deus cura câncer. Eu acredito que Deus cura AIDS. Eu acredito
acredito que Deus cura a infecção na perna. Eu tive um cisto de 8 centímetros no ovário esquerdo que foi torcido de madrugada para dentro do meu útero e eu expeli completamente. Fui curada em casa de um cisto de 8 centímetros antes de ser operada. Então eu tive 2 crianças debaixo de milagre. E aí eu não vou crer que meu pai levantou dos mortos? Não faz sentido. O que foi que Martinho Lutero viu na Igreja Católica que o deixou tão indignado? Era algo muito comum entre os líderes católicos a prática da simonia, que era basicamente a compra e venda ilícita de relíquias que supostamente eram sagradas. Mas, na verdade, eram relíquias falsas. Os fiéis compravam objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus Cristo ou mesmo a algum santo. Além disso, havia a venda de indulgências, uma outra forma também de arrecadar dinheiro. A venda de indulgências se baseava em alegar que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados, fazendo boas ações ou pagando à igreja. Ou seja, pediam dinheiro para os fiéis em troca de um pedacinho no céu. Outro fato que deixou Lutero enfurecido foi sobre a leitura da Bíblia, que na época era só comercializada em latim. A venda da Bíblia, em outro idioma, tinha como objetivo manipular as pessoas, já que os encontros religiosos eram mediados pelos padres, que podiam evitar que houvesse uma interpretação diferente que não se encaixasse com o pensamento da Igreja Católica. Diante de todos esses fatos, Lutero ficou fora de si e com muita raiva do Papa Leão X. Pensando em alguma forma de confrontar a Igreja Católica, Lutero resolveu colocar toda a sua indignação no papel. Ele escreveu um documento falando de todos os pontos com os quais ele discordava da Igreja Católica. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta de uma igreja esse documento, que eram as 95 teses. Na verdade, mais que isso, ele fez um convite para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Vocês têm noção de quão ousado Martinho Lutero era? Um homem que confrontasse a palavra da igreja naquele tempo poderia facilmente ser morto. As acusações de Lutero envolviam as indulgências e como a igreja estava corrompendo a fé das pessoas. Cópias dos documentos de Martinho rodaram por toda a Alemanha. E em pouco tempo, toda a Europa também teve acesso às 95 teses. Diante desse contexto, a igreja precisava fazer alguma coisa. Em 1518, em uma reunião, a igreja decidiu dar uma chance para Lutero se retratar. Era uma oportunidade para ele pedir desculpas e evitar as consequências. Mas, como eu citei, Lutero era um homem ousado e desafiador. Ele disse que de modo algum se retrataria, a menos que alguém provasse que ele estava errado. Ele também disse que o considerado infalível Papa, assim como qualquer homem, também podia estar errado. Se sentindo ofendido, em 1520, o Papa emitiu um ultimato ameaçando excomungar Lutero. E, de fato, em janeiro de 1521, Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica Romana. Nesse mesmo ano, a Igreja censurou os documentos de Lutero e o declarou um herege condenado. Isso fazia dele um homem procurado pelas autoridades. E Lutero foi obrigado a viver escondido por um tempo. Enquanto estava recluso, Martinho Lutero teve a grande ideia de traduzir a Bíblia para o idioma alemão, para dar oportunidade às pessoas de interpretarem as escrituras sagradas. Es que aunque los cristianos evangélicos critican a los católicos de practicar la idolatría, la teología católica, tanto como la evangélica, prohíben la idolatría, si tú no lo sabías. La teología católica define la idolatría de esta manera. Idolatría es la adoración divina a un ídolo o a cualquier cosa en vez de Dios. La idolatría está en oposición directa al objeto primario de la adoración. El único digno de ella es Dios. Eso es lo que dice la teología católica. Está en contra de la idolatría y de los ídolos, de la misma manera que los evangélicos estamos en contra de la idolatría. Pero los teólogos católicos y muchos sacerdotes católicos dicen que erróneamente muchos católicos adoran imágenes, pero que no lo deben hacer. Y agregan y dicen, no solamente adoran imágenes, sino que creen que las imágenes pueden, o los ídolos pueden hacer milagros para ellos. Y la teología católica dice, los ídolos no hacen ningún milagro. Los milagros los hace Dios.
Te estoy diciendo algo que dice la teología católica, y esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la teología católica y los sacerdotes están a favor de la idolatría cuando claramente lo dicen una y otra vez que esto no es correcto delante de Dios. Pero enseñan que Dios no prohíbe el uso de imágenes, sino la adoración a estas imágenes. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios en algunas ocasiones, Él pidió que se erigieran estatuas o se hicieran imágenes. Tengo 3 ejemplos para darte. En Éxodo, Dios pide que se construyan 2 querubines de oro que se iban a poner encima del propiciatorio. Eran 2 querubines de oro grandes. También en el templo de Salomón, que fueron instrucciones de parte de Dios, incluía estatuas de ángeles. Y hay un pasaje en el libro de Números donde Dios ordena que se construya una estatua de una serpiente en medio del pueblo de Israel. Entonces estos pasajes nos enseñan algo que es muy cierto. El problema no es una estatua, el problema no es una imagen, el problema es que nosotros le demos adoración a estas imágenes. Sí hay muchas personas que están involucradas en la idolatría. A pesar de que se enseñe que no se deben de involucrar, hay mucha gente que está involucrada en la idolatría. Pero no solamente los católicos, también los evangélicos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Agora já famosa, Madonna entrou em assunto que trouxe a ela muitos problemas: a religião. Nessa entrevista, ela fala que não apoia a Igreja Católica. Eu sou uma católica caída, se é isso que você quer saber. Eu fui criada como católica, mas eu acho que há muita hipocrisia na Igreja Católica. E eu acho que o catolicismo é baseado sobre punição, culpa e pecado. É uma religião muito sexista e então eu tenho muitos problemas com ela. Não tem absolutamente nenhuma mulher, elas não têm nenhum poder na Igreja Católica. Então, eu, uma mulher liberada, como poderia apoiar essa religião? Madonna acusa a igreja de ser machista e começou a usar objetos tidos como sagrados pela Igreja Católica na sua moda bem irreverente. Ela foi uma das maiores responsáveis por espalhar os crucifixos como souvenir, colares, anéis, pulseiras e etc. Hermanos católicos, sacerdotes, curas, padres, como se quieran llamar, dejen de predicarle a los fieles en las iglesias de los ídolos. Saca a María del templo. María es la madre de Jesús y le guardo mucho respeto, pero ella no te puede dar la vida eterna, sino que Jesús. Deja de adorar esas estatuas de yeso hechas por la mano de un hombre. Dejemos de idolatrar a esas imágenes. Dejemos de comprar esas cosas que simplemente hasta los mismos brujos, los que hacen santería, tienen esas estatuas para hacer dichas brujerías. Honra a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dice la palabra de Dios: no tendrás ídolos delante de mí, no te postrarás ante ellas. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oído, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. ¿Por qué tienes que postrarte delante de una virgen? ¿Por qué no vas a tu lecho, a tu cuarto y apagas la luz y te postras delante de tu Dios, el que te dio la vida, y le pides a Él que te dé sanidad en tu corazón? Pero ya no sigas más postrándote ante esos ídolos, porque eso es una abominación ante los ojos de Dios. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hoy